que iniciamos. Y vamos a iniciar con este tema histórico, Pau. Así es, histórico. Y ya lo decíamos el año pasado cuando nos tocaba ver este acercamiento nuevamente entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro, este reinicio de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Pues el día de hoy finalmente se vuelve y se concreta desde las 0 horas. Ya comienzan nuevamente las relaciones diplomáticas a restablecerse y se hizo un acto, si podemos ir viendo ya las imágenes, con la iza de la bandera. Estuvieron presentes algunos de los dignatarios, algunos de los invitados. No estuvieron presentes muchos de ellos porque la delegación en este caso era muy pequeña. Estoy hablando de la delegación cubana que estaba presente en Washington en la iza de la bandera para que comenzaran ya finalmente estas relaciones. Les decía que, bueno, estamos ya revisando partes de las imágenes. Algunos de los invitados especiales, estaba curioso, ¿no? Uno de las personas que más habló acerca de lo que pasaba con la situación en Cuba, sin duda, ha sido Silvio Rodríguez, este cantante, este trovador, que también estuvo presente. También estuvo un poeta que también se dedica mucho para, bueno, hablar acerca de lo que ha pasado en Cuba. Histórico, porque nuevamente se restablecen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, estas relaciones que se cortaron un 3 de enero de 1961, cuando Washington decide finalmente romper ya las relaciones después de varios problemas que habían tenido. Incluso ya se tenía el antecedente en 1960 cuando Estados Unidos decreta el embargo de las exportaciones cubanas, en lo que ya suponía este bloqueo comercial que incluso sigue hasta estos días, porque todavía, si bien ya se tienen negociaciones y ya se comenzó con este restablecimiento de acciones diplomáticas, podríamos decirlo, hay temas que todavía han quedado pendientes, Fabi, chicas, que todavía se tienen que negociar. Lo decíamos, primero el fin del embargo, que en este momento continúa en Cuba, el tema de las exportaciones, importaciones. Por otra parte, también los programas de Estados Unidos y el apoyo a disidentes, todos los temas relacionados a derechos humanos todavía se tienen que hablar y todavía se tiene que ver qué es lo que va a ocurrir con este tema. Y la devolución de Guantánamo, esta base naval que está en la bahía de Guantánamo, que está bajo el control de Estados Unidos, en virtud de un tratado de arrendamiento que data de 1903. Y que recordemos que también La Habana está reclamando la devolución, pero que Estados Unidos se niega, apuntando el carácter perpetuo de este arrendamiento que Cuba no reconoce desde 1959. Les decía que es importante porque este ha sido un trabajo bastante largo el que se ha hecho, un trabajo que ha durado bastantes, yo me imagino que no solamente meses y no solamente el trabajo del presidente Barack Obama, incluso de Raúl Castro, los propios, en este caso el canciller cubano Bruno Rodríguez y su homólogo estadounidense John Kerry, quienes también han estado a la cabeza de todo este trabajo que se ha hecho durante estos días. Estamos viendo en este momento la imagen que se registró en Estados Unidos hace muy poquito en Washington, cuando se izaba la bandera de Cuba en este edificio que data de 1917, que está muy cerca, a unos kilómetros de la Casa Blanca, donde ahora se acoge ya la sección de intereses cubana en Washington, donde, bueno, ya se van a poder realizar todo el tema de visados y trámites que no se habían podido hacer antes. La otra parte, ya cuando John Kerry tenga que viajar a Estados Unidos, no se conocía hasta hace muy poquitito. Recién dijeron en esta jornada que va a ser el 14 de agosto, cuando John Kerry haga una primera visita también histórica, histórica porque es el primer canciller que va a pisar tierra cubana desde que se rompieron las relaciones en 1961, y ahí también vamos a tener la misma imagen con menos gente. Es lo que decían, que va a ser una delegación más pequeña y menos fiesta la que se tenga en Cuba cuando finalmente John Kerry viaja, les digo, el 14 de agosto. Y es bien importante porque, fíjense, el anuncio que Raúl Castro y Barack Obama hicieron para restablecer esta relación fue en diciembre. Y diciembre para acá se me ha ido como agua, ¿no? Se fue súper rapidísimo, ¿no? Entonces, es algo bien interesante porque, bueno, como tú dices, las relaciones se rompieron en 1961 y en 1977 ambos países lo que tenían era una sección de intereses, justo para tratar los temas de bajo perfil. Esa sección de intereses era lo que en otros lugares es la antesala de las embajadas o de las representaciones diplomáticas. Y súper interesante porque ahora empieza a denotarse una nueva forma de vida incluso para los cubanos. Ya empezó a llegar el internet gratuito, el wifi que conocemos en algunas partes de la isla. Evidentemente todavía hay mucha precariedad, no con este anuncio ya todo cambia y de la noche a la mañana, no, va a ir poco a poco, pero por ejemplo ya lo más vistoso son las visitas de ciudadanos norteamericanos a Cuba. ¿Se acuerdan que antes había una política
Estoy hablando de hace muchos años, Pau, a ti pues no te tocó, porque, pero nos puedes comentar cómo era en Bolivia. Pero en el caso de México, cuando tú querías ir a La Habana a conocer o a Varadero, no te pegaban ningún tipo de sello en tu pasaporte porque Estados Unidos después no te daba la visa o le costaba más trabajo a una persona que había ido a Cuba conseguir la visa americana. Entonces lo que hacían es que no te pegaban la visa en el pasaporte o no ponían el sello para no perjudicarte tú como ciudadano mexicano tener la relación en Estados Unidos, ¿no? No, mira, en mi país sí te lo preguntaban, sí te lo decían, eso sí. Cuando recién ocurrió, ¿no?, que Estados Unidos abrió las puertas para todos los cubanos que quisieran entrar, fue cuando, por ejemplo, Miami se llenó de cubanos, ¿no? Y hoy llegas y pues está lleno y te sientes que estás en una pequeña Cuba. Ahora, lo que bien decías también es que no se va a resolver así, vas a llegar a otra Cuba distinta. Y creo que además, para quienes quieran conocer, que yo no conozco Cuba, pero para quienes quieran conocer esta Cuba en donde, híjole, pues sí, todavía hay mucha pobreza, donde sientes, como me han dicho, que regresas a los años 50, 20, ¿no? Sí, 50. Ojalá regresaras a ese, porque los edificios están Cayéndose, ¿verdad? O sea, ojalá, sí, ya tuve oportunidad de estar por ahí, pero ojalá regresaras realmente a como estaban en esa época. Sí, es una situación muy precaria de la gente, de cómo está la ciudad. Yo nada más estuve en La Habana, no conocí más nada, pero también creo que hay muchos cubanos que sí estaban de acuerdo con el régimen que estaban viviendo y no sé cómo vayan a reaccionar ahora, ¿no? Que se están abriendo estas relaciones con Estados Unidos. Y habrá que ver también cómo se van dando los cambios lentamente, ¿no? Yo leí ayer un dato que sí llama la atención, sé que son números, pero si uno se pone a pensar en el tiempo, han tenido que pasar 54 años, 6 meses, 17 días y más de 11 presidentes estadounidenses, de 2 cubanos, Fidel y Raúl Castro, para que finalmente estemos viendo que nuevamente se tienen estas relaciones diplomáticas. Y no solamente el tema diplomático, sino el tema de la reapertura comercial, del tema de las libertades también para los cubanos, que puedan viajar libremente sin tener que estar haciendo tantos trámites. Lo propio para estadounidenses, que puedan viajar finalmente a Cuba. Ahora decían que la gente que va a trabajar en la embajada de Cuba, de Estados Unidos, perdón, en Cuba, va a tener nada más que mandar un informe diciendo quién está entrando y saliendo, pero que ellos pueden sobrevivir con ello, que no les molesta, que eso ocurre también en algunos otros países, que no son tantas restricciones como las que se tenían antes. Y además que tiene que ver con un tema no solo económico, sino también de derechos humanos y libertades, porque en el caso de Estados Unidos ya dio una primera prueba y quitó a Cuba, que fue uno de los primeros requisitos, de la lista de países que financiaban el terrorismo. Entonces, en esa acción, digamos, de buena fe del gobierno de Barack Obama, Cuba dice, bueno, se da un paso. Pero ¿qué está pendiente? Está pendiente todo el tema de derechos humanos, los presos de ambos lados, tanto los presos políticos que están en Guantánamo, una base militar de Estados Unidos, y aparte las libertades de los derechos humanos justamente en el gobierno de Fidel. Pero esto tampoco es fortuito, como tú dices, tanto tuvo que pasar, pero también se da en un contexto de un mundo en el que solos ya no puedes, o sea, ya no te puedes aislar, porque los precios del petróleo, cosa que también Cuba se beneficiaba por las alianzas que tenía con los países socialistas o con sus amigos los venezolanos, ya no están tan altos, o sea, el precio del petróleo está muy abajo, ya si tu economía dependía de eso, ya no puedes aislarte, depender de eso y tienes que abrir. Ahora, de ahí a que cambie el sistema político cubano, pues todavía nos va a faltar ver, porque quieras que no, ahí también hay un gobierno que tiene años. Claro, un régimen, ¿no? Que ha sido diferente, pero ha cambiado mucho de lo que era Fidel Castro a lo que es ahora Raúl Castro, que muchos decían, yo no leía libros que decían que Raúl Castro incluso era mucho más duro que Fidel, pero hemos visto que él ha tenido una apertura bastante amplia de lo que hemos visto en los últimos 50 años. Bueno, es un decir, ¿eh? A mí pueden sí comprar, digo, no tienen dinero, ya pueden comprar un celular. Pero no tienen con qué. Sí, a mí me han dicho que cuando tú llegas a un hotel y tratas de pagar, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, te dicen, no aceptamos tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para tener cash. Porque si ellos tienen cash, entonces podrán comprar otras cosas. Por eso hay tanta prostitución todavía en Cuba, porque las chavas necesitan dólares, necesitan dinero para poder comprar algo y además no entran productos. Por lo menos hasta hoy todavía
no entran. Si tú quieres una botella de agua, no hay una botella de agua conocida que a ti te dé confianza. Son botellas de agua de Cuba, es comida de Cuba, todo es de allá. Tú llegas al mejor hotel, al mejor, y el único vino que hay es un vino cubano que dicen que sabe horrible. Los cuartos que están súper viejitos, como dice Jess, que se está cayendo todo porque no llega nadie a meterle dinero, ¿no? Pero justo esta apertura es lo que va a hacer, porque bueno, las empresas incluso ya desde hace un tiempecito empezaron a ver, ya hay una empresa incluso mexicana que es la que va a ser, la que opera el ferry para los viajes Miami-Cuba. Poco a poco van a empezar el turismo, pero es interesante porque Gerardo Galarza, director del periódico, ya nos vamos a ir un corte de programa más para concluir, acaba de ir esto. Y ya puedes pagar en tarjeta de crédito con dólares, con euros o con cubanos, con moneda cubana. Y los taxis cincuentones, de acuerdo a esa época, ahora los están remodelando para que sean los taxis turísticos como los de Londres con los viejos. Entonces, sí hay avancitos. Se va a poner padre porque va a tener como ese sabor de antaño, pero con modernidad, ojalá. Y poco a poco, ¿no? Les tomó 54 años. Habrá que ver todavía en los siguientes años para que sí veamos una Cuba que tenga libertades, que tenga comercio y que finalmente la gente también pueda vivir mejor de lo que está viviendo ahora. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.